Y esta última plática es la doctora Eugenia Macías. Les voy a leer su trayectoria. Ella es restauradora por la Escuela Nacional de Conservación de Lina, donde es docente de Antropología e Historia del Arte. Tuvo el premio Ina Paul Koreman en el año 2000, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del DF, doctora en Historia del Arte por la UNAM. En 2008, el Museo de Historia Natural de Nueva York le otorgó un grant por investigar la colección fotográfica de Carl Blumholtz. Trabaja en el área de curaduría e investigación en el Museo de Arte Moderno de Tumba. Próximamente colaborará en la nueva carrera de Historia del Arte de la UNAM en la ciudad de Morelia. Ha laborado en la Escuela de Conservación de Occidente, en el INA, en la Coordinación Nacional de Conservación y el Museo Nacional de Antropología. Ha presentado trabajos en el Centro de Conservación CENCREM en Cuba, Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA, Congreso Internacional de Americanistas, CREFAL, CIESAS, UAM, en la revista Alquimia, colecciones de divulgación y obra diversa de Lina, el cual junto con la editorial Plaza Valdés publicaron en el 2005 su libro La restauración en una comunidad rural, el caso de Yaquitlán, Oaxaca. Bueno, los dejo con Eugenia y después de su plática tendremos 20 minutos de preguntas. Pues empezamos. Bueno, yo lo que se me ocurrió cuando María me invitó a dar una plática con este planteamiento como de algo que tuviera que ver con mi desempeño profesional y que también estuviera vinculado a cuestiones de conservación, fue tratar de vincular colecciones y su estado de conservación con el curar exposiciones, con el diseñar contenidos de las exposiciones. Y ese es el eje del que les voy a ir platicando. La verdad es que no traigo nada como muy sistemático. Hay muchos aquí de ustedes ahora presentes pues que justamente están especializados en archivos y en sistematizar cuestiones de cómo se les cataloga, se les sistematiza, cómo armar bases de datos que los hagan accesibles para consulta, etcétera, ¿no? Yo no voy a hablar tanto de todas esas cuestiones, sino más bien de cómo me los encuentro cuando me encargan hacer una exposición y inicio el proceso de investigación para empezar a tratar de armar como ejes, ¿no? Ejes para presentar el tema en un espacio de museo, ¿no? En realidad parto exactamente de lo contrario de las premisas de la conservación, porque en general los archivos con los que se topa uno, que esa es también como una realidad pues que sigue siendo como muy palpable, muy frecuente, es que los archivos están rebasados, o sea, el personal que trabaja en ellos está rebasado por este mecanismo que yo pongo en el planteamiento inicial de esta plática, que es la acumulación, ¿no? En general uno se los encuentra pues llenos y llenos de materiales de los cuales pues solo una mínima parte ha sido catalogado al menos con las mismas características de soportes, materiales, técnicas, contenidos en la imagen, o sea, contenidos informativos en las imágenes, y mucho menos aún han sido migrados a guardas dentro de los estándares de la conservación, ¿no? O sea, con materiales neutros, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que varios de ustedes aquí pues conocen muy bien, ¿no? En realidad, la gran mayoría de los acervos pues han llegado hasta nuestros días como la acumulación de materiales. Una mínima parte de ellos están atravesados por este trabajo especializado, y es desde ese lugar, desde el que a mí me tocó en años recientes iniciar el trabajo, ¿no? Esa condición como medio caótica,
que luego las mismas personas en los lugares, y no es una crítica a esas personas, o sea, yo creo que es una cosa circunstancial y real, que así es, así se da. Las mismas personas en los lugares todavía no tienen dimensionado del todo el contenido de esos archivos, entonces a veces uno llega con la premura de la exposición, porque además la lógica del archivo creo que se contrapone a la de realizar exposiciones, ¿no? Cuando uno está trabajando en una institución que se dedica a eso. Entonces, yo los tiempos que he tenido han sido, para preparar una exposición desde cero, han sido a veces de 3 meses o de 4 meses, ¿no? De que no tienes nada reunido y empiezas a ir al acervo y hacer esta consulta, seleccionar más materiales, registrarlos y luego ya como desatar todo el otro proceso que ya es el guión curatorial, el montaje, etcétera, ¿no? Ahora acabo de salir de uno que sí fue mucho más largo, pero tenía que ver con el artista y con que ya les voy a pasar unas imágenes, con el artista, con la trayectoria y con la cantidad de producción que tenía, ¿no? Y eso obligó a que se iniciara pues desde marzo hasta ahora que concluyó, ¿no? Ese ha sido como mi proceso, creo, más largo de revisión de un acervo en la lógica de la exposición, no en la lógica de la investigación. Sin embargo, pues uno tiene que activar esa lógica de la investigación como de manera acelerada, ¿no? Y entonces se topa uno con eso, que no están del todo inventariados, catalogados, ordenados, que están ahí como acumulaciones de cosas, que las propias gentes que trabajan ahí están rebasadas, que todavía no han llegado a revisar todo. Y bueno, eso sí es importante señalarlo, porque creo que sí es una cosa que sigue imperando, al menos en este país, ¿no? Que en realidad ese es el estado más frecuente de los archivos y o sea, que están como rebasados por la cantidad de material y la infraestructura y las condiciones con las que cuentan para trabajar, ¿no? O sea, esa es una cosa que pues está ahí siempre, ¿no? Pero de otro lado, o sea, esta situación de los acervos así, con una gran cantidad de materiales no completamente trabajados ni sistematizados, pues también a mí en el proceso de investigar para armar una exposición, pues me lleva como a pensar estas cosas, ¿no? Sobre qué es el coleccionar y cómo potencializar lo que el archivo tiene para ofrecer en esas condiciones para armar exposiciones, ¿no? Con estos planteamientos que yo les pongo aquí. O sea, yo sí son cosas que trato de considerar a la hora de diseñar los contenidos de una exposición. Nosotros llamamos a las distintas áreas temáticas de una exposición núcleos. Los vamos articulando, al menos desde mi experiencia de trabajo y como lo he hecho con los compañeros especialistas con los que me ha tocado interactuar. Sí es bajo estos planteamientos que les pongo aquí que desató la nueva museología. No es que todo el tiempo lo estemos repitiendo como un dogma, ¿no? Es decir, porque la nueva museología dice, no es así, o sea, es como más espontáneo, o sea, más desde las prácticas, desde los haceres, desde el ir resolviendo día a día, pero sí coincide con esta idea de tratar de diseñar algo que integre al espectador, o sea, que el espectador sí tenga una interacción activa con lo que está ahí expuesto, o sea, sí tratar de ofrecer un poco estas herramientas y también apostar a la contemplación como una función pues como canónica y tradicional del museo, pero que yo personalmente sí le sigo viendo como un potencial, o sea, no hay otra manera de aquilatar la riqueza de objetos y sus mecanismos expresivos pues que con una observación detenida, ¿no? Y ahora como que eso compite con toda una serie de nuevas tecnologías, por ejemplo, que buscan como facilitar el acceso de la gente que visita los museos a los contenidos de la exposición, pero al mismo tiempo a veces toma como primer plano
¿no? El usar el mecanismo que te están pidiendo, el dispositivo para acceder a la información, y se queda en segundo plano la información en sí misma. Y entonces el acto de contemplar en el espacio del museo compite con eso, ¿no? A veces son cosas, soluciones como muy vistosas, muy espectaculares, que inhiben esta otra función, ¿no? Yo eso es una cosa que veo un poquito problemática, ¿no? de estos nuevos enfoques, pero de todas maneras en el hacer mismo, o sea, sí tratamos, con quien he trabajado en este ámbito de exposiciones, de articular las piezas en sí, la información escrita y esquemática en muro. Ahora hay como una tendencia, sobre todo para quienes hacen exposiciones de arte contemporáneo, de que no deberíamos de poner absolutamente ningún texto, ni ninguna cédula, ni nada, ¿no? O sea, ahí ahora se está postulando esa posición, ¿no? Respecto a las exposiciones que se le ofrecen al público. Yo soy de la idea de que no quita nada colocarlo en sala. De todas maneras, es muy indeterminado el grado en que la gente lee la información que uno ofrece ahí, en textos de núcleo, en fichas explicativas por piezas, en esquemas, en cronologías, en la información complementaria en el área de consulta, en carpetas, en libros, artículos especializados, ese tipo de cosas. La verdad es que siempre es como muy indeterminado el grado en que esto es aprovechado por el público, pero yo creo que sí es mejor que esté a que no esté, porque al final pues cada quien arma su trayecto, ¿no? Arma su recorrido y decide qué leer, qué no leer, en qué profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la información escrita y esquemática en muro. También hay como todos estos recursos de réplicas audiovisuales, las nuevas tecnologías que yo les comentaba, y por supuesto pues el diseño museográfico, el de mobiliario, mamparaje, vitrinas, recorridos y sentidos de la exposición. Y entonces, bueno, pues la idea es como activar todo eso. Entonces, pues un poco aquí mi idea es platicarles cómo lo que yo me encuentro en los archivos queda reflejado en todos estos elementos de una exposición, ¿no? Con este grado de conservación tan azaroso que presentan los archivos, ¿no? De que casi siempre tienen como un fondo muy trabajado, en donde van como avanzando en una base de datos, en trasladar los materiales a guardas adecuadas en términos de conservación, registro fotográfico, etcétera, y otras partes que están totalmente desatendidas, pues por falta de recursos, de personal, ¿no? Por la cantidad de materiales que están alojados ahí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Vincular eso que yo me encuentro en los archivos, o sea, platicarles cómo queda reflejado en una exposición. Entonces, vamos ya a los casos. Sí. Bueno, esto también ya lo conocen algunos de ustedes porque lo he presentado, pues este caso que fue una investigación a la que dediqué mucho tiempo, pero es nada más como un introductorio. En realidad no he armado ninguna exposición de esta colección, pero me parece ilustrativo del aspecto, ¿no? en el que solemos encontrar lo que llamamos archivos, ¿no? Así, pues, toda una serie de materiales pues revueltos, algunos ya han alcanzado a estar en guardas de conservación adecuadas, y otros no, otros siguen todavía como se fueron acumulando al paso del tiempo. Esta es una colección que es un caso especial porque este explorador noruego que registró etnias en el occidente de México como expedicionario oficial del Museo de Historia Natural de Nueva York de 1890 a 1898, en realidad no participó en sistematizar esta colección. O sea, él enviaba desde el campo negativos y con especificaciones de cómo revelar, cosas así, y en el museo lo fueron haciendo como ahí medio caóticamente, combinando con materiales que llegaban de otras expediciones, porque a finales del 19 ese Museo de Nueva York sí financió muchísimas expediciones en todo el mundo para empezar a formar sus colecciones, ¿no?
tanto fotográficas como de especímenes paleontológicos, arqueológicos, etnográficos, etcétera, ¿no? Entonces este explorador pues se insertó en esa lógica y él en realidad no participó directamente de constituir la colección. O sea, él iba generando los materiales y en el museo los fueron ordenando como se pudo, y además esto fue una cosa que también muchos de ustedes ya se han enfrentado a eso, pues que iba cambiando al paso del tiempo. O sea, iba cambiando el personal del museo, los directores, las órdenes, las maneras de manejar tal o cual acervo, y entonces esta colección estuvo pues sujeta a eso. Entonces, bueno, este es el estado en que a mí me la presentaron cuando yo llegué a hacer mi estancia de investigación ahí, y es el estado en el que pues, suelen estar, ¿no?, más o menos todos los archivos. Y bueno, pues vamos a ir viendo otras imágenes. Bueno, de eso, o sea, a mí lo que me parece fascinante es cómo de ese cúmulo de cajas y cosas amontonadas, y muchas de ellas sin tener como todos estos dispositivos de acceso, pues que se manejan como condiciones ideales de preservación y de divulgación de acervos, cómo uno, pues adentrándose, puede acceder a este tipo de cosas, ¿no? Materiales de nitrato de celulosa que están refrigerados, les dicen congelados, pero bueno, refrigerados a muy baja temperatura por la condición inflamable de este soporte. Entonces, por ejemplo, este caso es interesante para esta colección porque como esto estuvo almacenado de esa manera, a muy baja temperatura y aislado de lo demás de la colección, este tipo de registros se conocen muy poco de este explorador. Es un explorador que se ha trabajado mucho, que mucha gente lo menciona, que sigue siendo muy importante para los etnólogos de la Tarahumara, de la zona huichola, ¿no?, de todo el occidente mexicano. La verdad es que se apela mucho a él, pero hay como un grupo de fotos que son las que siempre circulan, como las fotos que Lumholtz tomó de estos indígenas, ¿no? Y estos materiales, que eran los menos accesibles por estar congelados, ofrecen registros pues, más inusuales de mestizos o con este tipo de implementos en la propia tecnología fotográfica, como estas mascarillas, ¿no? Los dispositivos ópticos con los que se realizó la toma, etc., ¿no? Otro ejemplo de esta diversidad, bueno, y por otra parte, algo que también tiene que ver con el manejo de los acervos y entonces cómo nosotros accedemos a información a partir de ellos, es pues esto de aplicar ya las posibilidades de las nuevas tecnologías, ¿no? La digitalización como una manera de recuperar información que nos queda pues vedada a la vista con el puro negativo, ¿no? Y entonces ya poder recuperar rasgos visuales de estos negativos de nitrato de celulosa, que les digo han circulado muy poquito y que dejan ver como otra faceta del explorador, no solo concentrado en las poblaciones indígenas, sino en los mestizos que vivían por estas zonas, como es el caso de esta familia, que es como una cosa que ha sido poco estudiada. La que sigue, ¿no? Bueno, luego de ese cúmulo de cajas, ahí volví a poner la fotito para que ubicaran ustedes en ese amontonamiento de materiales a qué correspondían estas cajitas, ¿no?, que están ahí en un mueble al centro, casi al centro de la toma, y esto corresponde a negativos sobre el soporte de vidrio, que luego, cuando uno sigue rastreando en los archivos, que esos son como los hallazgos que luego son como muy favorables para divulgar y por supuesto como recursos para las exposiciones. La que sigue, pues uno encuentra que en las ediciones, en el caso de este explorador, él publicó un libro que se llama El México Desconocido, y entonces y luego otro que es de New Trades in Mexico, que ya fue como de un viaje posterior, que ya no era expedicionario del Museo de Nueva York, y sin embargo usó los negativos que ustedes vieron antes para dar cuenta como de cultura material local en la publicación. Y
Y a mí, por ejemplo, a mí personalmente sí me interesan mucho como estos puentes entre soportes, o sea, encontrarte la imagen en un negativo sobre vidrio y luego encontrártela con un tratamiento editorial en una publicación de época, ¿no? O sea, me interesan mucho como los puentes y los discursos que se van activando de los usos de época de estos materiales, ¿no? Y es una cosa que trato también, ya lo van a ver en los siguientes ejemplos que ya son ya propiamente de exposiciones, es una cosa que trato pues también de comunicar en las exposiciones y que son hallazgos de los archivos justamente, o sea, de ir y meterte y buscar y a veces son como pues como sucesos afortunados en los archivos, que de pronto te encuentras la primera edición del libro donde está este manejo y por otra parte luego te encuentras el negativo, ¿no? La que sigue, por favor. No, bueno, este es otro rasgo, ¿no? Que también esa es una cosa que es interesante de hacer este trabajo de investigación en archivos. También varios de ustedes pues, lo saben bien de los rasgos matéricos, o sea, de estas características que solo el objeto mismo revisado directamente ofrece. En este caso había como una especie de lata que rodeaba al objeto y lo aislaba del lugar donde había sido hecha la toma, ¿no? Para luego ya hacer este tratamiento como el que vieron en el libro, que lo aísla de todo y ya nada más aparece el objeto. Entonces es como interesante ver en los soportes estos manejos, ¿no? Sí. Por allá. Sí. Acá. Tampoco es que las fotos estén muy bien, pero sí, este recubrimiento alrededor, ¿no? De este objeto con formas de la tarahumara, ¿no? Que digo, también son elementos que nos permiten reconstruir una historia de los manejos de los materiales fotográficos, ¿no? Y que uno lo ve, pues ese manejo lo ve desde cómo se tratan los negativos, ¿no? Desde aplicarles estas cosas para luego pensar en una publicación o en una difusión de otro tipo. ¿La que sigue? Bueno, esta es otra modalidad en esa diversidad. Ahí les vuelvo a poner la imagen de la colección para no perder como el foco de lo que yo vine a platicar. Entonces, este tipo de materiales, scrapbooks, y que tal cual sí son libros de retazos de expediciones, o sea, sí va uno ojeando y entonces hay un grupo de fotos de las expediciones de Lumholtz y a continuación una de no sé qué explorador en Siberia, varias páginas de eso y después otra de un explorador en Sudamérica y así, ¿no? O sea, sí se constituyen pues, de esta manera fragmentaria. A mí me interesaron mucho y bueno, en el caso de esta colección es el material que está a la izquierda casi arriba, apoyado sobre unas espumas de poliuretano, que era, pues, esas también es otro, pues es lo que tenían ahí, ¿no? Para evitar abrirlo completamente y lo que nos prestaban a los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, en esas mismas encuadernaciones, en otro volumen, que es el que estamos viendo, la encuadernación de época al medio de esta diapositiva, justo encontré pues esta imagen de cómo estaban en el momento en que fueron generados, ¿no? O sea, en qué tipo de sala, cómo eran guardados, etcétera, etcétera, ¿no? Estas cosas pues, que también desde la conservación son muy interesantes, que permiten también reconstruir historias de los materiales, ¿no? De los que lo producían, ¿no? Los que vendían este tipo de libros, que te hablan pues, de una práctica en boga, que circulaba en el momento, de almacenar así los materiales fotográficos, ¿no? Y ahora sí la que sigue, digo, en relación a esta colección, en el fragmento del scrapbook relacionado con Lumholtz, pues yo encontré este tipo de registros, ¿no? Antropométricos, eran impresiones plata gelatina de muy baja calidad, lo cual habla también de esta idea de más bien contar con muestrarios de acceso al material, el equivalente a las bases de datos, ¿no? Ahora, y con las imágenes en baja, o sea, era eso.
la que sigue, e incluso como a mí me parecía que esto podía también ser análogo a lo que en un tiempo en la fotografía analógica se usó, que eran las hojas de contactos, como esta posibilidad de tener varias tomas para luego decidir como la más eficaz visualmente. Y entonces antes de eso, antes de contar con eso, teníamos esto, ¿no? En el scrapbook, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco para ilustrarles como esta cuestión fascinante de los archivos, de que a pesar como de esa apariencia de acumulación y amontonamiento y tal, uno tiene, vaya, hay muchos hallazgos, ¿no? Hay muchos hallazgos que aportan nueva información, que contribuyen como a ofrecer distintas perspectivas. Ay, perfecto, muchas gracias, sí. ¿Con cuál voy a conseguir? Ah, perfecto. ¿No? Entonces, bueno, pues un poco este primer caso era para enfatizar eso, ¿no? Como esta riqueza escondida, ¿no? que hay siempre en los archivos, ¿no? Tras esta apariencia de cajas y cajas y materiales no ordenados y que, bueno, a mí en lo curatorial la verdad es que sí, el trabajo me dio mucha oportunidad de adentrarme, meterme y insistir, porque muchas veces te quieren enseñar solo la parte catalogada, inventariada en base de datos, con imagen en baja, ¿no? Con las pestañas, ¿no? Para que le hagas clic y tal, y entonces uno tiene que hacer un trabajo de sí, está muy bien, ahorita lo van a ver con los siguientes casos, pero me gustaría ver, pues eso otro que está ahí, ¿no? Amontonado, polvoso y tal, y entonces ahí luego es donde se encuentran estas cosas, ¿no? Donde se dan estos hallazgos. Bueno, siguiente, por favor. Esta es otra cosa que estaba también ahí, que era como un álbum. Este es el explorador, ¿sí? Mostrárselo en traje de gala, no en traje de campo, ¿no? Y yo lo que creo, porque estas eran albúminas pues muy bien facturadas. Las fotos están medio horribles, no se nota tanto, pero no estaban desvanecidas, había como una secuencia temática en el álbum, corresponde a los inicios de sus expediciones y esto también corresponde con primeras conferencias como de hallazgos. Él regresó a Nueva York y dio como conferencias en la National Geographic Association en esa ciudad y lo que creo es que aquí en estos álbumes sí participó él directamente diciendo qué fotografías, revisando como la factura y que él mismo los usó como herramientas para mostrar como los primeros hallazgos de las expediciones. Por supuesto después ya no hubo más de estos, ¿no? Que también eso, como que los propios archivos tienen un discurso desde los materiales que te indica como los procesos de la gente que los fue armando, ¿no? Entonces en el caso de Lumholtz como que ya no hubo después ni tiempo, ni financiamiento, ni nada para regresar a seguir comunicando de esta manera los hallazgos y ya después uno ya no ve este tipo de álbumes para los siguientes años, ¿no? De su expedición. Bueno, este es el caso de Lumholtz. Bueno, hay más casos así, lo que les decía, de como distintos discursos que se activan a partir de una sola imagen, que eso es una cosa que tiene mucho potencial en lo curatorial, ya lo vamos a ver en los siguientes casos. Entonces, aquí tenemos la toma original, ¿no? En uno de estos álbumes con factura más cuidada que quizás usaba él para sus pláticas, y luego cómo se le da tratamiento a la toma fotográfica para publicarlo en el libro, ¿no? Y si hay un cambio discursivo, ¿sí? Entre una y otra, ¿no? En las modificaciones que se hacen para el dibujo. Siguiente. Bueno, entonces eso era como para enfatizar esta riqueza del archivo, ¿no? En el estado en el que esté. Ahora les voy a hablar del caso de la exposición que me tocó hacer el año pasado, a finales de 2012 se inauguró en el Museo de Arte Moderno de Héctor García, ¿no? Y de nuevo, pues como esta idea
de esta riqueza como latente que tienen los archivos, porque por ejemplo esto no es una cosa en la que estén trabajando ahorita en la fundación. La fundación invita financiamientos, hay un personal especializado que hace labores de inventario, catalogación, divulgación, talleres, exposiciones, ¿no? O sea, sí es un archivo que está inserto en una dinámica de conservación, de divulgación y todo, pero de todas maneras hay partes de la colección pues, que no están todavía atendidas y que yo insistí mucho porque con esta transición de la fotografía analógica a la digital, me parece que ahora cuando hacemos exposiciones de fotografía de fotógrafos que se desenvolvieron principalmente en la era analógica de la fotografía, debemos también ya divulgar la tecnología, o sea, las condiciones de producción de los materiales. Entonces yo insistí mucho, no es que me lo hubieran ofrecido. Cuando yo llegué a este archivo, lo primero que consulté fueron unas carpetas que le llaman la colección íconos, que el propio Héctor García armó de fotos que eligió como icónicas de su obra, y además vistas así desde unas impresiones pues de baja calidad y ya, ¿no? Entonces tuve que pasar primero por ese filtro y entonces después me llevaban a otra cosa y después a otra cosa y así hasta que yo les dije, bueno, y aparatos fotográficos, qué cámaras usaban, no sé qué, y entonces, por fortuna, fueron varios meses de trabajo, pues de sesiones. Digo, por los ritmos de trabajo en el museo y tal, eran 2 o 3 sesiones a la semana, no era posible estar ahí diariamente ni muchas horas. Pero bueno, después de varios meses de trabajo, de revisar estas carpetas y luego ya me iban mostrando como otras cosas de impresiones y así, finalmente pues me permitieron acceder sí, era como un cuarto de azotea que había adaptado Héctor García en su casa, en el barrio, como cuarto oscuro, donde trabajaban y revelaban tanto él como su esposa María, que todavía vive y que es quien dirige la fundación y que da acceso a todas estas cosas. Y bueno, pues me permitieron acceder a todo esto. Entonces, así estaba. Y pues fue cuestión como de ir seleccionando lo que yo vi como más viable en términos de manejo, pues también para un montaje. Había una gran ampliadora, pero pues no iba a ser tan posible por cuestiones de espacio, pues había que sacrificar exhibir impresiones por exhibir aparatos fotográficos más grandes, entonces pues tampoco. Pero todo este tipo de cosas, o sea, los tanques de revelado, las charolas para los distintos baños, el lente para medir el grano en la impresión a la hora de decidir cuánto tiempo exponer el negativo, ¿no? La luz, más pues, las distintas cámaras de las que se fue haciendo, cámaras, lentes, lentillas, filtros, ¿no? Bueno, el siguiente, eso en la exposición se tradujo en esto, ¿no? Que ahí fue una conjunción pues muy afortunada entre lo que yo quería, o sea, esta intención curatorial que yo tenía de dar cuenta de las condiciones de producción de lo fotográfico analógico, ¿no? Platicado en el equipo del museo y entonces el museógrafo proponiendo este mobiliario para la entrada a la exposición, ¿no? La verdad es que son cosas que se arman en conjunto, ¿no? Ahora hay como mucho peso respecto al trabajo curatorial en las exposiciones, pero en realidad pues todo va saliendo como de comentar y platicar las cosas y de las ideas de todos desde las áreas que cada quien maneja, ¿no? O sea, a mí me tocaba toda esta parte de los contenidos, la información, la selección de piezas, pero al museógrafo pues hallar una solución donde dar cuenta de todo esto, ¿no? Y aquí al lado había ya como las fichas explicando los usos y funciones de cada una de estas cosas, ¿no? Un telefoto aquí, una cámara portátil, ¿no? Y bueno, pues esa es como la vinculación que hago, vaya, del hallazgo en el archivo y luego cómo lo traduces en una solución en la sala del museo, ¿no?
para transmitir eso. La siguiente. Bueno, la otra gran beta, menos conocida y menos explorada, la verdad es que era una exposición difícil porque pues Héctor García se ha trabajado mucho, se han hecho muchísimas exposiciones, muchísimas publicaciones, pero por ejemplo, pues nunca se había mostrado eso, ¿no? Parte de sus aparatos fotográficos y sus herramientas, y tampoco todo esto, ¿no? Que les digo, a mí sí me interesa mucho. De pronto tengo discusiones con los compañeros con los que me toca trabajar porque dicen, esto no es digno de una vitrina, ¿no? Hay como toda esta idea de la obra de arte, ¿no? La obra de arte como lo que es digno de ocupar un espacio en el museo, que también creo que en el ámbito de la conservación y en la formación aquí no se tiene tanto, porque como se trabaja un rango muy amplio de producciones, englobadas no solo en una concepción de obra de arte, sino como patrimonio, en un sentido más amplio, no hay tanto eso, pero en el ámbito del museo, o sea, los museógrafos, otros curadores, etcétera, sí privilegian este canon de la obra de arte, ¿no? Que tiene que tener como unas cualidades especiales que ni ellos mismos saben definir para merecer estar, ¿no? En el muro, en la vitrina. Entonces, cuando yo llegaba con estas cosas, así sí he tenido como varias discusiones, pero de nuevo, a mí lo que me interesaba era ver como las diferencias que hay entre el encuadre, como decidió el artista dejarlo, imprimirlo, o vaya, si es un detalle, o el encuadre original de la toma, poder ofrecerle al espectador eso, y luego este tipo de materiales, ¿no? Que pues más bien responden a un tratamiento editorial y a una vinculación entre imagen y texto para activar ciertos énfasis en los materiales, y eso es por lo que a mí me interesaba, o sea, que la gente pudiera ver este manejo en publicaciones periódicas y luego las fotografías a Moore, ¿no? Que pudiera hacer ese tipo de contrastes, ¿no? Entonces, había la fundación, este es otro eje que todavía no alcanzan, es decir, si hay una persona en activo y especializada y muy bien encargada de lo hemerográfico, pero es demasiado, ¿no? Es una sola persona y son montones y montones de materiales que Héctor García fue guardando, y Héctor y sobre todo María García, que siempre estuvo ahí como apoyando muchísimo, ¿no? la actividad de Héctor, y guardando todo tipo de publicaciones y materiales y tal, ¿no? Entonces esto, pues sí, no está, vaya, hay muchos como muy deteriorados, no sistematizados, como para que uno pueda acceder en una base de datos primero, o sea, tienes que sumergir y buscar, ¿no? Concretamente, para encontrarlos. Por ejemplo, es el reportaje por el que le dieron el tercer premio de periodismo, nacional de periodismo, el segundo en el 68, que es el reportaje del movimiento del 68. Por le dieron, si no me equivoco, sí, el primer premio nacional de periodismo, que son esas cosas, por ejemplo, también son muy irónicas, ¿no? Lo financió él con unos colegas y lo circularon clandestinamente porque Excelsior no quiso publicar las fotos de las protestas sociales del 58 por la carestía de profesores, de trabajadores, etc. Y después le dieron el primer premio nacional de periodismo por esto, ¿no? O sea, hay como esas ironías, ¿no? En las carreras, y a veces los materiales documentales pues te lo hacen más visible, ¿no? O sea, hallar esto y exhibir esto y divulgar esto en cédulas o señalándolo de alguna manera, pues bueno, ayuda, ¿no? A encontrar estas cosas. La siguiente. Bueno, así quedaron en las vitrinas. Por ejemplo, estas, que es una columna que también, la columna F2.8, diafragma 2.8, eran notitas sobre, pues, eran fotos que ya tenía Héctor García, y Julio Scherer
empezando su carrera de periodista, que es el fundador de la revista Proceso, hacía los pies, ¿no? Ya estaban las fotos, ya las tenía Héctor García y Julio Scherer hacía el comentario sobre todo eran como dinámicas, las fotos registraban dinámicas urbanas de desigualdad, marginalidad, ¿no? Bajas condiciones de vida, etc. Bueno, en este caso, por ejemplo, la solución curatorial, o sea, había los materiales originales, pero pues era este periódico que muy quebradizo al paso del tiempo, entonces no nos prestaron los originales y nos facilitaron digitalizaciones en alta y con eso se hizo esta impresión, dejando esa imagen para dejar ver que no era el original, sino una impresión, ¿no? Posterior, ¿no? Bueno, la siguiente, o este tipo de relaciones, que era lo que les decía, ¿no? Está horrible esta foto, o sea, es de la lista de obra, porque siempre las fotos de las listas de obra son horribles porque ¿no? Las vas tomando ahí, pues como muy aceleradamente y así. Pero bueno, este es el encuadre de la toma original, ¿no? Aquí no se ven casi, pero bueno, aquí está la pareja elegante, ¿no? En una noche del grito. Y bueno, este es el manejo editorial que le dio la revista Siempre, ¿no? Entonces, pues permitirle al espectador, esto estaba muro, enfrente de la vitrina donde estaba esta revista, entonces permitirle al espectador cómo establecer esas relaciones de los hallazgos en el archivo, ¿no? La siguiente. Bueno, este es otro caso, este es el archivo Enrique Bostelmann. También la viuda de Enrique Bostelmann está muy en activo, aplicando a becas, es muy accesible para prestarte materiales, ¿no? O sea, yo no me he topado realmente con trabas en ese sentido, pero no ha logrado activar el archivo de modo que tenga como... Tiene una persona especializada que la apoya, pero no logra tener un financiamiento regular con el cual todo el tiempo esté en activo y de manera como tan organizada, ¿no? Y pues sucede esto mismo, o sea, que se van acumulando los materiales. O sea, esto está así desde la época en que Enrique Bostelmann vivía, porque él mismo al imprimir pues iba acumulando y generando y ¿no? Colocando, etcétera. Esto es, por ejemplo, pues, de los materiales que se iban generando para exposiciones, ¿no? Que él mismo organizaba y se iban quedando ahí enmarcados. Entonces nuestra búsqueda empezó por aquí, ¿no? Primero, ir apartando impresiones que veíamos en buen estado, de las distintas series, de los distintos proyectos, ¿no? Estas etiquetitas son de nuestra propia búsqueda, ¿no? De ir ya señalando para que al momento en que llegaran a recolectar la obra, pues fuera como todo más fácil. Pero este caso sí fue, vaya, no hay una base de datos, no nada, o sea, fue de meterse ahí a lo que se alcanzara, ¿no? En un tiempo pues, bastante corto, en un periodo muy corto, para poder pues, tratar de profundizar lo más posible en el archivo, en las distintas vertientes, las distintas series, los distintos materiales, y ya después pues, ya pasar a la otra parte del proceso, ¿no? De armar el guión y de cerrar la lista de obra, de definir qué objetos son los que iban a estar. Entonces, por ejemplo, se nos quedó pendiente todo esto, ¿no? La casa tiene 3 niveles, esto está en el nivel superior, esto en el medio y esto en una especie como de sótano, ¿no? Y esto que son pues puras negativos, sobres con negativos y diapositivas, prácticamente no tuvimos acceso. O sea que ahí se queda como otra beta, ¿no? Que pues, ya no se divulgó del fotógrafo, ¿no? La siguiente, y ahí pues sí, también, o sea, es desde este otro frente de trabajo, de armar exposiciones, pues sí tener como una actitud más abierta, porque claro, esto es toda una lección en términos de conservación, de cómo no, de condiciones en que no deben estar los archivos, pero uno no puede como ponerse a señalar eso, ¿no? Uno, porque ni hay las condiciones, ni las posibilidades, y la gente cerca de esto hace lo mejor que puede,
y otro porque no hay tiempo tampoco para ponerse a hacer eso, ¿no? Entonces sí, digo, una cosa que sí veo como que es una tensión y es una contradicción es el estado en el que están los archivos y continuar invirtiendo dinero en hacer exposiciones, ¿no? Cuando pues, están deteriorándose las cosas por las propias condiciones para su almacenamiento y que desgraciadamente en las decisiones de las personas dirigiendo las instituciones prefieren invertir en las exposiciones porque son cosas que dan mayor visibilidad, posicionamiento, etcétera, que en la conservación, ¿no? Hace poco habían aplicado a la beca del FONCA y no les, a pesar de que había habido la exposición en el museo, no les dieron la beca, ¿no? Para continuar pues haciendo todo el trabajo de inventario, catalogación, reordenamiento, etc. Pero bueno, a partir de esa revisión, la otra chica con la que trabajé, que se especializa en este fotógrafo, Elba Peniche, historiadora y luego ya especializada en historia de la foto, que fuimos armando el guión en conjunto y mismo con este esquema. Yo no podía, por la dinámica en el museo, estar diariamente en el archivo revisando, pero bueno, sí teníamos varias sesiones semanales. Y bueno, pues esos son los ejes que armamos, ¿no? de la exposición. Entonces el primero, que le llamamos paisaje del hombre, que tiene que ver con personas y los entornos donde se desenvuelven. Estas imágenes que son de Enrique Bostelmann, cuando estudió en Europa en una escuela vinculada a la Bauhaus, en una escuela en Alemania vinculada a la Bauhaus, por eso tiene también como un manejo técnico tan bueno del oficio. Las encontramos en este piso, era un albumcito de factura así, manual, bastante bien hecho, en el que estaban, ¿no? Bueno, estas no, pero estas sí, ¿no? Y estas otras estaban así montadas sobre cartones ya alineados, por cierto, pero que era lo único que teníamos como de esa etapa, ¿no? La siguiente. Había también muchas impresiones de este gran proyecto, ¿no? Les vuelvo a poner esto porque fuimos sacando de las ya enmarcadas o de impresiones que estaban sobrepuestas, ¿no? Unas con otras o de este otro cuarto, ¿no? Y bueno, pues este es un proyecto que surgió como muy circunstancialmente. Un pintor que divulgó mucho el arte abstracto en Sudamérica, que se llama Osvaldo Guayasamín, lo invitó a viajar a Sudamérica. A Enrique Bostelmann, como era muy bueno técnicamente, le pedían mucho los artistas que hiciera reprografías de su obra. Entonces Osvaldo Guayasamín originalmente lo invita a eso y Enrique Bostelmann y su esposa aprovechan para viajar y va tomando, ¿no? fotografías en distintos lugares de Latinoamérica y luego las junta con viajes a comunidades aquí en México, ¿no? Como esto que es en Cuetzalan, esto en Guadalajara, esto en la Tarahumara, esto sí es en Sudamérica. Y luego alguien más, un militante salvadoreño exiliado o guatemalteco exiliado, le dice, pues ¿por qué no armamos un proyecto editorial? Y entonces se arma con Siglo XXI un proyecto editorial que se llama América, un viaje a través de la injusticia. Y bueno, a eso corresponden estas imágenes, impresiones desperdigadas por todos estos lados en el acervo, ¿no? Fuimos encontrando por todos esos lados del acervo. Tratamos de aprovechar, o sea, una cosa que sí también, porque había poco dinero para hacer esta exposición, aunque todas son muy caras, había poco dinero para hacerla, entonces pues sí tratamos de potencializar al máximo todas las impresiones de época que nos íbamos encontrando, ¿no? En el camino y armando grupos por series, por proyectos, etcétera, ¿no? Todas estaban revueltas en los distintos niveles, ¿no? de cómo está el acervo. Siguiendo. Bueno, así quedó en el Museo de Arte Moderno. De nuevo les digo, en esta conjunción entre distintos especialistas. Esa es la entrada a la exposición. El fotógrafo quiso hacer como un guiño con este elemento en las cámaras analógicas del obturador, ¿no? Las rejillas del obturador, que el espectador pudiera ver
un poquito, ¿no? Como ve uno a través, ¿no?, de la mirilla que tenían las cámaras antes. Entonces, bueno, siguiente. Este es otro tipo de materiales, igual desperdigados, ¿no?, en distintos niveles. Todo lo de gran formato, como este fotomontaje, estaba sobre todo en este piso alto, y lo demás sí almacenado en estos otros dos niveles. Estos son fotomontajes. Enrique Bostelmann, así como Héctor García vivió del fotoperiodismo, Enrique Bostelmann vivió de la foto publicitaria y de registro de infraestructura. Entonces, ¿qué hacía? Que también son las cosas que ofrece el archivo, ¿no?, los hallazgos que ofrecen los archivos, aún en el caos que tienen, que aprovechaba las fotos que tomaba de registro de trabajo industrial, como vemos aquí, como vemos en este transformador, para experimentaciones propias, y combinaba esas con las que hacía viajes a comunidades rurales y tal, y entonces hacía fotomontajes. Estos son sobrepuestos, ¿no? O sea, son las impresiones sobrepuestas con distintas manipulaciones en el laboratorio. Estos materiales nunca se habían exhibido, estaban ahí como una rareza experimental, ¿no?, del fotógrafo en el archivo, y entonces decidimos pues que sí, que tenían que exhibirse, ¿no? Esta sí es más conocida, había una vertiente como humorística donde hacía otra vez esta mezcla. Esta se llama, bueno, ahorita no recuerdo el título de la serie, pero era así, enlatados, y entonces todo esto era foto de producto publicitaria, latas de sardinas, de chícharos, aparatos para moler la carne, ¿no?, guacales de jitomates, y luego él las combinaba. Esta aprovechó todo eso para hablar del metro, ¿no? Como tenía tan poquito tiempo en la ciudad y era como toda una innovación en el transporte, pues era como una crítica humorística a cómo se transporta uno en el metro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también, hallamos impresiones de época en el archivo. La siguiente, por ejemplo, así, esta fue la solución del museo para esta pieza. Inserta como en una parte de urbe, de este lado, estaba como toda la parte dedicada a lo urbano, ahí estaba la serie del metro también, ¿no? Igual aquí tratamos todas las impresiones de época que tuvimos allá. Este fue como un proyecto muy amplio que había hecho en el museo en los 70s, cuando dirigía a Fernando Gamboa, que es este personaje que impulsó mucho el desarrollo de los museos en México. Era director y le gustaba mucho hacer este tipo de montajes, o sea, romper los cánones estos de 1,5 de altura, distancias iguales entre pieza y pieza. A Gamboa le gustaba mucho romper eso, y a Bostelmann también. Entonces, cuando expuso Bostelmann esto que se llamaba Paisaje del Hombre, esa exposición, por eso titulamos así ese primer núcleo, pues decidimos emular un poco eso. Teníamos muchas menos fotos, muchas menos de las que él había expuesto, pero bueno, decidimos emular eso, ese arreglo no convencional, ¿no? Y a mí también en lo particular me gusta más esta sucesión interminable lineal, ¿no?, de materiales, como que dinamiza más la experiencia en el museo. Bueno, la siguiente, había estos otros grandes materiales. Estos son de gran formato, o sea, son como 1,10 de alto, tienen volumen porque corresponden como a esta época en que se hacían montajes sobre grandes bastidores de madera. Esto lo hice en colaboración con Sebastián, cuando Sebastián todavía como indagaba mucho sobre lo escultórico en términos formales, ¿no? O sea, antes de que diera como este gran giro, ¿no?, empresarial y de obra de arte público por todos lados de gran formato, ¿no? Este es otro Sebastián. Hicieron juntos este proyecto de, a partir de un objeto cotidiano, hacer indagaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo fotográfico lo resolvió Enrique Bostelmann, y lo que tiene que ver con lo estructural y volumétrico lo resolvió Sebastián. Y también fueron hallados en esta parte del acervo. Además, fue una cosa muy emocionante porque encontramos más, eran como 30, ¿no? Y queríamos exhibirlas,
pero las que encontramos eran las de Sebastián, las que había hecho Sebastián, con papel milimetrado, con más de este tipo de estructuras tridimensionales en madera balsa, y nunca se le localizó y había como toda una cosa ahí indefinida de a quién pertenecían y quién podía manejarlas y tal, entonces ya no sé, ¿no? Pero también lo mismo, pues era una cosa que ni la viuda de Boston sabía que tenía, ¿no? Fue de meternos ahí, pasar horas y a ver qué en ese rinconcito, qué hay, qué es eso, ¿no? Y fue así, de hallarlo de esa manera, ¿no? Obviamente deteriorado y tal. O sea, estas piezas se mandaron a Centropan porque sí, el estado en el que se encontraron vaya, no, también como esta cosa, también ahí es como un criterio en debate, ¿no? O sea, hasta dónde restauras para exhibir en una exposición, ¿no? Y como que sí impera luego mucho un criterio preciosista, ¿no? De dejar a las piezas, ¿no? Y la restauración ahora está transitando como hacia otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno. Siguiente. Ok, de acuerdo. Perfecto, sí. Bueno, esto es cómo quedaron finalmente en el montaje. Aquí sí se respetó la siguiente. Estas eran piezas experimentales. Esta, por ejemplo, teníamos placas de 4x5 con la imagen de la ola y fotos de cómo se había expuesto originalmente. Entonces de ahí decidimos hacer, o sea, de ver esas fotos de archivo de cómo se había expuesto la pieza, decidimos hacer una reproducción. Y con las placas que se tenían, que es de nuevo esta riqueza de los hallazgos del archivo trasladada, ¿no? Y además con esto titulamos ese núcleo, porque ese núcleo estaba dedicado a experimentación y a los sentidos diversos, o sea, a los sentidos de significación diversos de la imagen. Es decir, una ola no es nada más una ola, es una metáfora de algo más, ¿no? Y que es como la cuestión central también, o un mecanismo en un tipo de arte. Entonces nosotros queríamos señalar eso y le pusimos a ese núcleo la ola es agua y también escultura, porque Matías Gerins, que era amigo de Bosterman, es un impulsor fundamental del arte moderno, escultórico y arquitectónico en México. Había escrito algo sobre esta pieza y había dicho, es que en la foto de Enrique Bosterman la ola es agua y también escultura. Entonces decidimos titular así el núcleo para hablar como de esta faceta de experimentación, ¿no? Siguiente. Estas eran más, miren, aquí están los fotomontajes, así quedaron finalmente. Siguiente. Luego estaba esto, que es una serie inmensa, como de más de 3.000 imágenes de actividades en Comanjilla, Guanajuato, que hay un hotel, hay varios hoteles, y entonces la población local pues trabaja lavando todos los blancos, ¿no? que salen de la actividad de estos hoteles, más sus propias cosas. Entonces Enrique Bosterman durante varios años fue y vino, tomó, les digo, más de 3.000 fotografías, tanto como en medio etnográficas de las actividades, como de abstracción, ¿no? de las telas tendidas en los árboles, ¿no? Y a ese proyecto le llamó La piel de las aguas y le exhibió en la Galería José María Velasco en Tepito, así. Él hizo la ambientación y eso también nos parecía interesante, que el propio fotógrafo se trasladara como a otro ámbito creativo, ¿no? Ya hiciera una instalación, una especie de instalación. Entonces nosotras queríamos hacer, a partir de esta información encontrada en el archivo, queríamos pues hacer una ambientación y nos dijeron que estábamos locas, que nosotros no éramos artistas, que iba a quedar una cosa horrible, que la visualidad pues, respondía a los 70s, ¿no? Que tratar de poner algo con visualidad de los 70s en el espacio iba a ser muy arriesgado, no sé qué. Bueno, ya después quisimos que algún artista contemporáneo hiciera una intervención usando esta información y no, sabiamente dijeron que pues no estaban ahorita en eso, ¿no? Estaban en otros proyectos a los que les preguntamos y bueno, va la siguiente, así quedó, que se quedó así, o sea, las piezas como tal, ¿no? Una selección pequeña por el espacio de la sala que teníamos, que combinan esta suerte de registro etnográfico con
un tratamiento abstracto de las telas, las luces, las horas del día, etcétera, con el registro encontrado en el archivo, pues un poco como a manera de ropa tendida o algo así, o sea, las pantallas como colgando, mostrando cómo había sido la ambientación. O sea, nos interesaba señalar que él había generado una ambientación, que no era solo la serie fotográfica, ¿no?, sino exhibirla, porque pusieron así un árbol de huizache que crece en Comanjilla, ¿no?, y ropita y todo, ¿no? Así. Bueno, siguiente. Ya se me acabó el tiempo, pero ay, déjenme seguirles platicando más del último proyecto expositivo, que es como otro caso, ¿no? Pero como quieran, si quieren ya corto aquí, ¿no? Sigue. Está bien interesante esto. La otra cosa que fue muy interesante fue encontrar circuitos visuales, es decir, que combinaban, por ejemplo, este es el más claro, combinaban piezas fotográficas en sí, o sea, resultados de una experimentación lumínica. Yo pregunté así, pues a gente, a mis compañeros con los que había trabajado en comunicación televisiva, conservadores especializados en conservación fotográfica, no sabían cómo explicar, o sea, sí hacía como procesos muy complicados en el laboratorio, ¿no?, de experimentación. Entonces, bueno, estas eran las piezas, y luego encontrártelas también en este piso de arriba, así en un montón de papeles, en los folletos publicitarios, ¿no?, y luego en la combinación en otros fotomontajes de foto industrial, y luego sobrepuesta una de estas experimentaciones lumínicas, ¿no? Y así encontramos como varios circuitos visuales, ¿no? Lo mismo este motivo del coche, solucionado como de distintas maneras, en el calendario, en el panfleto publicitario, no, más bien, este era el panfleto de cuando trasladaron el claro, y entonces la propaganda del supercoche delante del claro. Esto sí era una hojita de revista así suelta, igual que esto, y estas sí eran piezas propiamente, ¿no?, fotográficas. Bueno, eso en cuanto a Enrique Bosterman. Siguiente, el último caso que... bueno, así quedaron los circuitos expuestos en la sala, ¿no? Y se pusieron aquí para que luego la gente en la vitrina contrastara con los folletos, las publicaciones, ¿no? Entonces, como esta idea del hallazgo en el archivo, tratar de encontrar como dispositivos en el mobiliario que permitieran amarrar, ¿no?, estas relaciones, ¿no? Igual aquí se hicieron facsimilares de publicaciones de época, porque acaban bien maltratados en la música, pero pues se tienen que ofrecer. Bueno, siguiente. Bueno, y este es el último caso, que es la exposición de la que acabo de salir, que es de Fernando González Gortázar, que este sí es un caso excepcional, porque el propio artista se ha encargado, es arquitecto, pero él se ha encargado paso con paso de él, al menos tener un archivo ordenado con guardas de estas Proline, o ¿no?, de estas o sea, él ha invertido por él, y en cada proyecto va, o sea, tiene archiveros con sus folders perfectamente, ¿no?, y que sí tiene que ser una cosa que sí tiene que salir del artista mismo conforme va produciendo, ¿no?, porque si no pasa lo que sucede con los otros archivos como nos los encontramos, ¿no? Pero por eso digo que es un caso excepcional, porque no todos lo hacen, ¿no? Y tiene que ver con los rasgos particulares de este artista, ¿no?, que es un gran artista, pero que también, pues sí, está pues todo el tiempo como muy centrado, ¿no?, en sus procesos. Bueno, entonces, bueno, perdón, otra vez atrás, las imágenes que traíamos, pues era, estas imágenes que presento, pues era nada más para familiarizarnos con cómo estaban los materiales. Todo estaba por folders, perfectamente localizable. Digo, no ya dentro del folder, bueno, ya no era todo tan ordenado siempre, pero de todas maneras, pues esto facilita muchísimo las cosas. Entonces, gran parte del proceso para documentar los proyectos arquitectónicos
fue revisando todos estos folders por proyectos, desde los más antiguos hasta lo último que había hecho, y fue interesante el debate sobre lo fotográfico, o sobre el papel de lo fotográfico en la divulgación de la arquitectura que tuve con él, porque pues yo venía de curar otras expos de foto y como de más familiarizada, por ejemplo, con tratamientos abstractos en el lenguaje fotográfico, ¿no? Venía mucho de trabajar con ese tipo de fotografía por las exposiciones que me había tocado armar en el museo, y para él la abstracción en la foto de arquitectura era una manera de sesgar y dar visiones erróneas de las características de los edificios. O sea, él estaba interesado en una foto que documentara más y no una foto que te aportara una sensibilidad abstracta de los espacios, ¿no? Entonces, como que siempre tuvimos ese debate, pero fue muy interesante, ¿no? Como aprender a mirar lo fotográfico desde la perspectiva del artista y entonces elegir los materiales en el archivo, pues tratando de equilibrar, o sea, que fuera una foto que efectivamente documentara la construcción, los espacios, los rasgos tecnológicos que él quería enfatizar, y de pronto yo metía como mis guiños así de, ¿no? De detalles, texturas, ¿no? Pero siempre así como discutido, ¿no? Y todo eso fue en este proceso de revisar su archivo, ¿no? Este sí fue el más prolongado, la revisión la hicimos como de marzo, salud, como de marzo a julio, ¿no? Este sí nos tardamos mucho más porque había mucho material, precisamente por el estado en el que estaba guardado, ¿no? En los otros yo tuve que hacer corte, así ya no tengo más tiempo, hasta donde llegamos, ¿no? Para seguir a lo que continuaba en el proceso de armar la exposición, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, pues estos son ejemplos del material fotográfico en su archivo. Escultura pública urbana, esto está, bueno, este la conocen ustedes, está en Miguel Ángel de Quevedo, ¿sí? Esto está en el Escorial en España. Este es el tipo de fotos que a él le choca, ¿no? Que a mí me encantan, ¿no? Pues estas fotos de detalles, en ángulos como atrevidos, que te dan como otras visiones, que no las percibes por la vivencia real del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas le chocaban más y me permitía elegir unas poquitas y ya, no muchas más, ¿no? Esto es en Tepatitlán, el Centro Universitario de los Altos, y esto es en San Pedro Garza García, en el Emblema de San Pedro, que son los dos proyectos más importantes donde durante 20 años fue implementando cosas, ¿no? Luego él tiene una noción de monumento penetrable, transitable, entonces estas canicas responden a eso. Ahí está él con sus hijas, es una foto de época, justamente, de recién construidas. Hay unas que son solo 3 en Avenida de Leimán, que es como otra variante. Luego esto está en Real de 14, en un conjunto escultórico, en un centro escultórico con piezas de varios artistas, así como más hacia la abstracción. Helen Escobedo, creo que Sebastián también está, y él, ¿no? A él le pidieron y hizo que se llama El Animal del Desierto, y este es el Centro de Seguridad Pública en Guadalajara, ¿no? Bueno, siguiente. Luego, otra gran vertiente del archivo, esta sí menos ordenada, eran sus apuntes de época y apuntes al paso del tiempo, que yo insistí mucho, porque una cosa que hace él mucho en la escultura pública y en sus proyectos es dislocar las formas y las estructuras. Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? Tienes estos bloques y él decide mover un poquito y a ver qué pasa en términos visuales y estructurales, ¿no? Hace mucho eso, dislocar patrones de formas, y entonces estos apuntes como que nos permitían acceder a cómo se genera todo eso en su cabeza, ¿no? De pronto eran como apuntes de algo que había soñado, según esto, ¿no? Y ahí pone la inscripción, ¿no? De algo que soñó y luego se puso a hacer el bosquejo, ¿no? Estos son más viejos, de cuando era estudiante. Este es el proyecto con el que se tituló de licenciatura, que es en esta idea del monumento transitable, que es una cosa que va a continuar ahogando en eso. Entonces era la lámina de época
Igual este se llama Paralelo 28, en el Paralelo 28 de la carretera transpeninsular en Baja California Norte, era un proyecto de un monumento para que la gente fuera, que es una época, porque a él le toca, esto se inscribe en una época como muy experimental del arte en México, que había arte cinético, lumínico, que daba un papel al espectador en la construcción de las piezas, etcétera. Entonces, bueno, pues a eso, pero yo lo que quiero señalar es como la posibilidad, y ahí yo insistí mucho, él quería puras reproducciones fotográficas nuevas. Yo le dije, no, láminas de época, ¿no? También, o sea, las dos cosas, ofrezcamos la visualidad de las dos cosas, o sea, cómo las solucionaste en un momento determinado, este es el típico albanene en papel, y contrastar con ahora los renders y las animaciones, o sea, ahora ya no se hacen los proyectos arquitectónicos más así, ¿ya? Entonces también para mí era un poco rescatar y poner en primer plano, pues, una práctica arquitectónica que ya no hay más, porque ahora todo se soluciona con las plataformas, los softwares, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hallamos. Siguiente. Luego también yo estaba pues asombrada del papel milimetrado, o sea, a mí nunca me había significado nada en la vida y por eso pues no me dediqué a nada que tuviera que ver con cálculos ni nada. Pero a la hora de ver sus bocetos en papel milimetrado, están horribles las fotos, pero sí fue asombroso ver cómo el papel milimetrado testifica el cálculo y la creación simultánea, ¿no? O sea, todo esto está resuelto, o sea, hay una resolución formal y plástica, pero al mismo tiempo hay un cálculo, ¿no? Para ver que estructuralmente sea posible, ¿no? Entonces también eso lo hallé en el archivo y me interesó mucho contrastarlo. Por ejemplo, esto va a estar en vitrinas, además de exhibir la pieza, ¿no? La serie, ¿no? Esta se llama Rolitos Secretos, la hizo en 2004, él viaja mucho a África, todavía, ahora, cada año, y esta serie la hizo como en conmemoración de sus viajes. Y luego estos son unos enormes cuadros de más de 1 metro, porque un promotor cultural que es galerista también y tal, le dijo, hazme cuadros, Fernando, haz cuadros. Muy bien, te voy a hacer cuadros. Y entonces lo que hizo fue sobreponer sobre paneles de madera materiales que tienen que ver con el trabajo en la piedra, ¿no? Cepillos, alambres, estas piedras para afilar, y se llama Teteotl, la serie Teteotl, dios de piedra, ¿no? Y este es el boceto, para resolver cómo colocar esto, ¿no? Ya concretamente, ¿no? Fue un relajo colgarlos porque son muy pesados, muy grandes, etc., ¿no? No tengo fotos de cómo quedó el montaje, estuvo todo muy accidentado, pero por al menos traerles la relación, ¿no? Entre los materiales de archivo y las piezas propiamente. Siguiente. Bueno, estas cosas, publicaciones de época, este es un libro de Raquel Tibol muy bueno, muy analítico de los proyectos arquitectónicos. Este es uno que él hizo, igual sobre Matías Goetz, porque él es además pues, teórico también, tiene mucha obra escrita. Y pues de nuevo, más bocetos, pero estos ya más de carácter arquitectónico, o sea, resolviendo distribuciones de espacios de conjuntos arquitectónicos en el papel milimetrado, ¿sí? O isométricos de casas, ¿no? Y también en el archivo encontré pues documentación. Miren, estas son las abstractas que yo insistía en poner algunas y él decía es que esto sesga, ¿no? La apreciación de la construcción. O estas de época de una casa, por ejemplo, esta es la Gran Espiga, miren cómo estaba, ¿no? Que ahora es un caos toda esa zona en el metro Tasqueña, y entonces poder encontrar en el archivo documentación de cómo era la ciudad cuando estos proyectos se hicieron, ¿no? O él corriendo aquí con esta que hizo en un museo escultórico en Japón, en Bolivia. O esto, la Simbra. Podemos regresarnos como 3. La Simbra de más atrás de este, ¿no? Ese tipo de cosas también, ¿no? Que a mí sí me parece importante incluir en las exposiciones porque te muestran como otras caras de los proyectos acabados.
Y creo que ya, a ver, vamos a ver si le das... bueno, y otra que era pues, su archivo fotográfico personal, que sí... bueno, su otra profesión es botánico empedernido, entonces tiene muchos jardines y cosas, entonces bueno, dar cuenta como... ¿no? O sea que el archivo también te permite como acceder a estas otras facetas de los artistas, su genealogía. Este es Ricardo Díaz Morales, que fue como maestro fundacional de la Escuela Jalisciense de Arquitectura, que es muy importante en el desarrollo de la arquitectura, entonces como tener esa documentación. Aquí está con García Márquez, Vicente Rojo, Juan Soriano, Luis Cardosa y Aragón, Fernando Benítez, ¿no? O sea, un poco como esta documentación que lo adscribe como a personajes de la cultura en el país. Felgueres y Vicente Rojo, que son pues, camaradas, amigos, etc. Entonces, también como una generación de artistas vinculados a la ruptura. Entonces también que la documentación fotográfica del archivo pues, permite acceder al espectador a estas otras cosas, que también es interesante, como ver otras caras del artista. Hubo que acotarlo, ¿no? Como no, o sea, no 80 fotos de tus peripecias en África, no no 80 de Fernando y tal personaje, Fernando y tal, o sea, no, como lo que te ubique en una generación de gente, ¿no? En el país, ¿no? Y bueno, pues ya, y creo que ya, sí, eso es todo. Pues ya. Ya, se van a ir corriendo, ¿verdad? No, todavía tenemos un ratito de preguntas si tienen. Los comentarios. Yo voy a apuntar. No era como muy sistemático en términos. Yo sí, mira, Rita. Sí. Es una pregunta, no sé, tal vez un poco de andar por casa, pero ¿tú has notado que los espectadores de una exposición tengan alguna diferencia en su percepción de la fotografía cuando es un original o cuando es una reproducción? Si uno se lo señala, sí. O sea, esas son las cosas que tenemos que señalar en el montaje. Cuando está señalado, sí. En las celdas. O sea, se emocionan mucho. No, yo sí he notado, a la gente, por ejemplo, toda esta parte documental le gusta muchísimo. Eso lo he notado mucho más claramente. Les gusta mucho ver en vitrinas y asomarse y así. A dosis pequeñas, es decir, una exposición activada de pura vitrina con documento es cansadísima. Es muy cansada, pero así, o sea, en relación con los materiales a muro que se presentan propiamente como obra, a la gente le gusta mucho acceder como a esa otra dimensión. Sin importar que sea original o sea una reproducción. Sí, pero en el caso de lo de vitrina, lo que le importa es eso, que sí es el documento original, o sea, sí es la revista en la época en la que circuló, o la foto así desvanecida como las que vieron, que me permite ver cómo era la ciudad, ¿no? Porque es bonito ese contraste, o sea, sí, y sí te lo dicen y te lo comentan, claro, aquí está la Gran Espiga, no, cómo era la ciudad en ese momento, ¿no? O sea, como que sí se sorprenden de... Sí. ¿Alguien más? Sí. Por ejemplo, en las exposiciones tú, bueno, si tienes que referir esta fotografías del archivo y tú no sabes si ha habido gente interesada que luego va al archivo justamente para investigar más y que se encuentra con que el archivo no está catalogado. Eso ya no me toca. Es decir, uno da el crédito, sí, uno da el crédito al archivo y ya no sabemos si derivado de la exposición, porque puede pasar, ¿no? Se genera consulta. Sí, genera consulta. Es verdad, o sea, lo que toca sí es importante señalarlo, porque uno, trabajando desde el museo y desde la curaduría, tienes una posición privilegiada por la cual te da acceso a el mueble de cámaras de Héctor García, las experimentaciones locas de Enrique Bostelman que nunca enseñó a nadie, ¿no? Sí, te dan acceso a otras cosas que creen que pueden funcionar y redimensionar al artista y así. Cosa que yo creo que a usuarios normales no le darían acceso.
Rita tiene otra pregunta. ¿Qué tan relevante crees que sea que una exposición de autor se quede en su contexto, en la casa del autor, con la viuda o así? O sea, ¿qué tanto cambia el significado de la colección si se mandase al Archivo General de la Nación como colección fundamental? ¿Crees que cambia mucho? Sí, yo creo que gana la colección. O sea, creo que gana la colección cuando se transfiere a una institución. Sí, porque entonces se le invierte más, se le da más visibilidad. Es que de veras ves a las familias luchando, o sea, luchando por mantener unas mínimas condiciones o por reactivar un proceso de trabajo, ¿no? Porque en realidad, digo, estas cosas valen miles de pesos en el mercado del arte, del coleccionismo, pero moverlas en ese mercado es el asunto. Y realmente no, o sea, los familiares no lo logran fácilmente, ¿no? Y en general hay como muchos abusos de las dinámicas de las galerías, la ganancia que activan. Entonces, lo que uno ve es esto, o sea, los familiares con los archivos, pues así, como están, como vieron ustedes, pues no son autosustentables, pues, o sea, no. Sí, entonces yo creo que ganan, más bien cuando una institución los adopta. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí. Bueno, más que preguntas, varios comentarios. Sí. Viendo las imágenes del archivo en Nueva York, que se ve bastante caótico, o sea, pues también uno en este país piensa siempre que en el primer mundo los archivos van a ser 1000 veces, ¿no? Con más sistemas, más organizados, con catálogo digitalizado, base de datos, y pues no, por lo visto no forzosamente, o sea, estamos, los que trabajamos en archivos aquí, no estamos tan atrasados en relación a muchos archivos. Es bueno verlo también, ¿no? O sea, no es para no es como para sentirse mejor, pero también es para no creer que entonces primer mundo siempre va a estar en un nivel un poco más alto, ¿no? No, sí, eso es un discurso inventado, ¿eh? Pero luego lo creemos mucho. Sí. La otra, bueno, ese era uno. Luego otro como comentario que me di cuenta en todos los ejemplos que diste es que en ninguno de los archivos parecía que hubiera alguien encargado con conocimiento de conservación. O sea, aquí todos los que estamos aquí somos restauradores y bueno, hay de archivistas, ¿no? Pero, o sea, de archivos, pero es un poco alarmante ver, ¿no? Que en todos esos archivos no hay restauradores, conservadores. Pero es la parte del mismo problema, o sea, funcionan con muy poco financiamiento y unos incluso tienen unos momentos y otros no. Entonces, pues sí, supongo que privilegian especialistas en historia de la foto, fotógrafos mismos. O sea, a lo mejor como llegando a eso es como importante, tal vez de este lado como institución, pero también dentro del privado, como la importancia de tener gente preparada dentro de esos temas para que se puedan ocupar de... Sí, yo lo que veo viable son las prácticas de alumnos. Servicio social, prácticas profesionales, prácticas en los semestres, o sea, Bostelman, vaya, todos los de conservación de foto, así, urge, y sería muy bueno y no creo que se pueda solucionar por otra manera. Y tengo más así. Que me parece muy interesante por justamente también esta relación entre, una relación muy íntima entre la investigación, el hecho de ser conservador, restaurador, tener conocimientos y la divulgación de esta información al público. O sea que
lo que vi es que es un círculo completo en lo que te estás como centrando tú, ¿no? Desde el principio, desde el material. ¿Qué material es? ¿Qué importancia es saber qué tipo de material? Meterse dentro de los archivos como investigador y finalmente poderlo presentar en acceso, difusión de este tipo de... Así es. Sí, perdón, es que no lo estoy desactivando. Es como más felicitación, porque a mí me parece como que le estás entrando absolutamente a todos los temas que se puede sacar de un archivo, y no simplemente como muchos de nosotros en donde nos centramos en la conservación y ya después pues ya veremos que lo haga el investigador, ¿no? Y la parte de museos, pues que lo haga el museógrafo o el museólogo, y pues uno solo se centra en la conservación. Sí, sí, yo creo que sí también como que hay que tratar ya de trabajar como más en colaboración los distintos especialistas. Por ejemplo, quien de ustedes está trabajando en el museo, yo creo que sí es como oportunidad para... El museo se presta mucho para hacer trabajo colaborativo entre los distintos especialistas, ¿no? Aunque luego sean estas discusiones como lo que les decía, que yo les decía, no, es que sí vale la pena esta revista, ¿no? O sea, aunque no sea la gran obra, sí tiene que ir porque documenta tal y tal y tal y tal, ¿no? Ahora, lo veo difícil trabajando en instancias con especialidades separadas, ¿no? Los exploradores luego sí chocan. Sí. Y bueno, pues... ¿Algún otro comentario? No, a mí precisamente, bueno, esta parte, ¿no? Que me parece muy interesante señalarla, ¿no? O sea, como también, finalmente, bueno, has como que salido mucho del ámbito tradicional donde trabajamos los restauradores, ¿no? Pero se me hace súper interesante, ¿no? O sea, que siempre o sea, como que todo lo que trabajaste durante la carrera, o sea, siempre ha estado presente en los estudios que has seguido haciendo en la maestría, en el doctorado y ahora en tu trabajo, ¿no? Que precisamente te permiten tener como otra mirada y otro señalamiento hacia lo que tradicionalmente se hace, por ejemplo, en el tema de las exhibiciones, ¿no? O sea, de ver desde otra perspectiva y presentar otro tipo de documentos, ¿no? En exposiciones que normalmente están relegados porque no tienen, o sea, porque se les da preferencia a la monumentalidad, a la belleza, a la rareza, etc., ¿no? Y una cuestión que se me hizo también súper interesante es, o sea, como en este caso, en la última exhibición, que además el artista estuvo presente, ¿no? O sea, que finalmente también una exhibición es una construcción, ¿no? Y es una construcción que hace el curador, arma un discurso que él en su cabeza tiene de lo que debería ser o de lo que quería el artista. Y lo que es muy interesante, o sea, por ejemplo, pues para ti eran importantes esas piezas porque te daban una visión de texturas, y para él, no, o sea, él decía, no, eso no era para mí, ¿no? Y que tampoco tiene que ser solamente lo que él quiera, como tú decías, pues así como de restaurante, fotos de él con sus amigos, ¿no? Pero que finalmente, bueno, fue súper interesante también tener la posibilidad de con él ir definiendo lo que querían mostrar, ¿no? Sí, fue tortuoso. Sí, o sea, pues sí, muy cansado, por supuesto. No fue no, digo, llegó como bueno, fuerte. Yo creo que sí es más difícil trabajar con artistas vivos, como que de pronto sí sale sobrando la figura del curador, como que de pronto sí, porque al final pues sí, él es la persona que generó eso, ¿no? Y uno está queriendo ahí imponer lecturas que a lo mejor no coinciden con lo que el artista quiere. Sí, pero también del otro lado, la otra construcción solo de él, pues podría ser también como el alter ego, ¿no? Del artista, lo que él quiere. Sí. Está padre, digo, debe de ser súper cansado, pero ir trabajando con él, ¿no? Sí, así fue cansado. Sí fue cansado, pero bueno, fascinante. Digo, no sé. Digo, hay gente que trabaja todo el tiempo con artistas vivos. Todo el tiempo. A mí se me hace... No había trabajado, era mi primera experiencia. Sí. ¿Listo? ¿Alguna última? Bueno, como comentario para terminar, solo es una reflexión. Vi mucho dentro de tu trabajo una nueva tendencia, a lo mejor que no sé si sea nueva tendencia, ¿no? Pero es
esta idea de la arqueología archivística, o sea, en donde ya los restauradores ya somos más arqueólogos dentro de muchos ámbitos, más que no lo estamos viendo tan claramente, pero por lo menos dentro de los archivos lo que existe es arqueología, o sea, meterse a casa de un viejito a ver qué tiene escondido abajo ¿no? Y desempolvando y con tu brochita casi Y contextualizar. Ajá, y de encontrar aquí, tener una relación con lo que encontré en el tercer piso y entonces puedes saber qué puedo, o sea, es arqueología totalmente. Sí. Y últimamente he estado viendo que hay una nueva todavía, que es como para dejarlo abierto, que es la arqueología digital, porque en estos archivos, que todavía son archivos tradicionales, entre comillas, inclusive aunque sea fotográfico y demás, pero ya empieza a ver, y seguramente te topaste con muchos archivos que ya son digitales, inclusive con el artista vivo, ¿no? Y entonces ahora ya nos tenemos que estar metiendo también dentro de esta investigación en archivos digitales, y lo mismo que pasa con los archivos tradicionales, en donde nos está faltando sistematización, conservación, determinado interior, estabilizaciones, pero lo mismo va a pasar y está pasando con los archivos digitales, que ahora ya inclusive será arqueología digital, ¿no? Como dentro de eso. Que me llamó mucho la atención porque sí, eres arqueóloga, no sé si lo saben. Y bueno, nada más. Hasta donde sea posible, ¿sí? ¿No? Sí. Pero digo, sí hay muchos estratos de información, eso sí, sí hay muchos estratos de información y hasta dónde quiere uno hacerlos visibles en el proyecto, ¿no? Porque uno podría quedarse con las puras piezas en el canon de lo que es una pieza, ¿no? Sí, la parte de las cámaras fotográficas, Sí. Bueno, vamos a pues muchas agradecerle gracias.